intérprete que ella misma va a presentar, Rosa María, Fabiola de la Católica de Valparaíso. Van a presentar su trabajo de representación lingüística de la experiencia en lengua de señas chilena. Dejo entonces a Rosa María para la introducción y presentación complementaria. Muchas gracias. Tal como dice, ¿verdad? Acá en su nombre. Ricardo Palma. Ricardo Palma, Ricardo. Somos un equipo constituido por 10 personas, ¿cierto? De diferentes disciplinas, intérpretes, como verán, en lengua de señas, personas oyentes y personas sordas también, y de diferentes lugares que estamos trabajando en lengua de señas, en diferentes aspectos, en base a un corpus que, como van a ver, está ya previamente conformado. La directora del proyecto es Fabiola Targa, y esta es una parte de la investigación en que hemos intentado aproximarnos a la lengua de señas desde el entendido de que es una lengua, ¿verdad? Un sistema de comunicación y que se comporta igual que las otras lenguas desde una perspectiva gramatical, que es la de la sistémico-funcional. Y eso que les vamos a mostrar ahora es una exploración. El objetivo de este trabajo específico, de esta parte, es describir entonces desde este marco teórico y metodológico que es la sistémico-funcional, la realización de la metafunción ideacional en lengua de señas. Para eso es un, como dije, exploratorio este trabajo, así que nosotros aquí tomamos solamente algunos casos para observarlos con mayor profundidad. Y describir desde este marco significa, ¿verdad?, identificar categorías a propósito de las categorías semánticas previamente teóricamente, quiero decir, y previamente definidas, y caracterizarlas según diferentes escalas de abstracción. En esta exploración, nosotros tenemos solamente dos de esas escalas, que es el eje y el detalle, y el continuum de la lexicogramática, porque, como digo, estamos recién en la exploración de esto. Y lingüísticamente la experiencia, ¿verdad? No sé, ustedes yo creo que esto ya lo conocen, ¿verdad? La función ideacional implica, ¿verdad?, que tenemos recursos lingüísticos para representar la experiencia en los diferentes sistemas semióticos, no solo en las lenguas, y que estos al menos podrían tipificarse en 6 grandes diferentes modelos de construir la experiencia con palabras o con otros sistemas semióticos, que son esos que están ahí: el material, el conductual, el mental, el verbal, el relacional y el existencial, y que estos se distribuyen desde diferentes maneras en los continuos de la gramática, pero el que es el que vamos a tomar aquí, el de la lexicalización. Entonces hay modelos y procesos que son más lexicalizados y otros más gramaticalizados, y además esto coincide, ¿verdad?, con que hay modelos más agentivos y menos agentivos, y como vemos, el material es el más agentivo y más léxico, y luego va a medida que nos va avanzando en esa representación circular, va descendiendo hasta llegar al que es menos agentivo y menos léxico, que es el existencial. En esta exploración nosotros no tomamos los relacionales y los existenciales, eso no vamos a trabajarlos acá, no los vamos a mostrar, pero sí vamos a comentar algunas de las cosas que hemos visto ya de los hallazgos. Y esto, ¿verdad?, esto es a nivel semántico, como dice arriba, la metafunción ideacional. Miremos un ejemplo, cómo se realiza en lengua oral. Este es un ejemplo que está tomado de otra gramática, que es de Not. Entonces, teniendo dos participantes, el carpintero y la silla, la causa y el efecto, porque a nivel léxico-gramatical esto se realiza en el sistema de la transitividad. Tenemos un agentivo como el carpintero hace la silla, que el carpintero tiene, ¿verdad?, un conocimiento además particular individual para producir el efecto, que es la silla, que está ahí lingüísticamente representado. Y esto va descendiendo en la agentividad. Si pensamos en el carpintero come en la silla, y los otros participantes también, ¿verdad?, en ese el carpintero no tiene un conocimiento individual para comer en la silla, es algo que cualquiera podría hacer, no hay una agentividad plena, por eso ahí en el material se llama actor el primer participante, y después va descendiendo, el carpintero observa la silla ya no es además un efecto material fuera del carpintero, sino que es una representación mental del carpintero. Y después tenemos que dice la silla también, las palabras ya existen a la acción de la gente. Y esto, como digo, se realiza lexicogramaticalmente en la transitividad, en dos estructuras: la funcional y la sintáctica. La funcional, que es la que conecta con el nivel semántico, ¿verdad?, que es esta que tiene esas funciones, la causa, que está representada en un primer participante en una cláusula, el proceso y el participante 2, que constituye el efecto de esa representación en ese accionar, en ese ideal accionar. Y en la estructura sintáctica, la causa o participante 1 corresponde al sujeto lógico,
el proceso al verbo y el efecto o participante 2 al complemento directo. Esto lo miramos en un contexto de observación que es el corpus de narraciones de experiencia personal en lengua de señas. Este corpus está formado por 42 narraciones, ¿verdad? Y de esas 42 narraciones fueron producidas por 14 signantes sordos, fueron grabadas con 2 cámaras, ¿cierto, Fabi? Sí. Y las personas, sí. Una de plano abierto y otra de plano cerrado. La de plano cerrado es más bien para poder captar los movimientos no manuales realizados por el signante, pero también sus manos para poder ver los signados. En este caso, por ejemplo, cuando vemos a Natalia signando, sería centralizar la cámara solamente en lo que está Natalia realizando. Sin embargo, necesitamos una también de plano abierto, como para poder ver la interacción que sucedía con los signantes, donde habían otros 2 o 3 acompañantes dentro del discurso, más del interlocutor, que sería un poco el plano que pudiéramos estar cubriendo a Rosa María, la ponencia, y Natalia en este caso. De esa forma podríamos ver la interacción. Eso es lo que es interesante, que es lo que comentábamos en la presentación anterior que teníamos la otra sala, ¿verdad? Es que es un corpus en que uno puede ver la seña o las señas que se están produciendo, y no es una transcripción en oralidad de, ¿verdad?, las narraciones que están signadas. Y los signantes tenían la característica de tener 7 o más años de inmersión en lengua de señas chilena. ¿Sí? Todo perfecto. El anotado de este corpus es hecho con un software que es ELAR, que es un software libre, en línea, ¿verdad?, que es de Max Planck, y que permite entonces ir marcando los movimientos en milésimas de segundos, y irán haciendo uno, ¿verdad?, el anotado, produciendo el anotado, produciendo las líneas de anotado, y permite mirar la concurrencia, porque como es una lengua visoespacial, hay muchos recursos simultáneos que hay que observar también al pensar en cómo se están realizando algunas de estas funciones, como vamos a ver. Y ya les comenté del equipo. Entonces lo que hicimos primero fue tomar las categorías semánticas y teóricas de los modelos, de los procesos, ¿cierto?, material, conductual, esas 4, mental y verbal, y las chequeamos con unas categorías sintácticas que también están previamente descritas en lengua de señas, que son las de las formas verbales léxicas. Entonces hay 3 formas verbales léxicas descritas sintácticamente, que son articulación, que son direccionales, plenas y espaciales. Entonces partimos haciendo un cruce de estas categorías, y tuvimos, 12 casos tendríamos que haber tenido, porque eso da 12 ese cruce, pero en el corpus solamente habían 10 de los 12. Habían ocurrencias que no se presentaban, que las vamos a ir mirando ahora que pasemos los resultados. Y tuvimos cosas como esta, sobre las que iniciamos la reflexión. Entonces, este aquí tiene, ¿verdad?, la persona asignando, este es un fotograma del video, y este es el anotado del ELAR, donde están los recursos que se están empleando. Y abajo tiene la traducción e interpretación en oralidad, ¿cierto?, que dice que eso lo que dice es: yo partí, yo corté la torta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Que es importante ver. Y luego, ¿verdad?, buscamos qué recursos realizaban estas funciones semánticas de participante, 1, 2 y de verbo. Y entonces tuvimos esto, que las formas verbales, como decimos, son las que realizan la parte del proceso, y que también tenemos otros 2 recursos que son CL, clasificador, que aquí son semánticos estos clasificadores, de entidad, casi lo que vamos a ver, y el cambio de rol. ¿Qué podrías decir un poco del cambio de rol? El cambio de rol es un recurso característico de las lenguas de señas, el cual se construye a partir de la concurrencia o simultaneidad de movimientos no manuales, pero también movimientos corporales, posiciones en el espacio incluso, donde la persona asume el rol de la entidad a la cual se está transmitiendo la información o está haciendo parte del discurso. Es un estilo más bien en primera persona, es quien realiza la acción, y en este caso podría constituir, por lo tanto, cláusulas completas al nivel de análisis o más de una cláusula completa. Vamos a ver en esta presentación cambios de rol en los cuales hay solamente una acción, muy parecido a lo que sucede o sepamos en las pantomimas,
Pero también hay unos otros cambios de rol en los cuales se da cuenta de la verbalización de algo, alguien diciendo algo, o alguien pensando algo, o alguien sintiendo algo, que también podemos irlo viendo acá. Y a nivel de análisis también tenemos procesos al interior de esa anotación que tendríamos que ir analizando en el sistema de arte. Entonces empecemos con las formas verbales como proceso. La función de proceso realizada a través de las formas verbales. Hay formas verbales léxicas y no léxicas. Esta es una división que está propuesta por mí misma, ¿cierto? En la tesis, por ti misma, por Fabiola en su tesis doctoral. Las formas verbales léxicas, las que son léxicas, tienen una conducción manual, que es, ¿verdad?, con las manos, es una seña con manos, y las no léxicas, que es lo que ahora se está llegando a mirar, ¿cierto?, tienen una construcción no manual, que son diferentes señas que se hacen, o sea, es una seña no con las manos, con claro, la concurrencia de movimientos no manuales. no manuales, que es sin manos. Y esas formas verbales no léxicas, como ya dije, en realidad corresponden a los modelos que son relacionales y existenciales, que como recién estamos mirando esto, todavía eso no es lo que vamos a mostrar. Y en las que son léxicas participa en la seña, en la construcción de la seña, la forma de la mano, el movimiento y el espacio. El espacio aquí, por supuesto, es un espacio gramatical, es un espacio en el que se signa, entonces tiene ese valor. Y de acuerdo a eso, a esos rasgos que son morfemáticos en la formación de la configuración de la forma verbal léxica, nosotros podemos dividir las formas, hacerlas, presentarlas en un continuo, desde aquellas en que participa más la forma de la mano y el movimiento, a aquellas en que participa menos. Pero que ese menos, que es este lado de acá, lo que hay, ¿verdad?, lo que podemos encontrar es que predomina la forma del movimiento. Por ejemplo, en llegar, cuando es llegar, lo que hay, más que fuera la configuración de las manos, es la trayectoria que se signa en el espacio. Entonces las formas verbales no léxicas son las que van a estar acá, más cerca de la forma del movimiento, y las léxicas, ¿verdad?, están distribuidas. Las plenas son las en las que participa mano y movimiento, totalmente, ¿cierto? Después tenemos las direccionales, en las que también participa la mano y el movimiento, pero es menos perceptible la diferencia entre esos dos rasgos morfemáticos. Y finalmente las espaciales, en que es totalmente imperceptible la diferencia entre los rasgos morfemáticos y parece solamente una seña. Los direccionales además mostraron ser sensibles a esta variedad semántica de los modelos del asistémico, y no así los plenos y los espaciales en este continuo. Los plenos y los espaciales se caracterizan por esos rasgos articulatorios, pero no cambian de su distribución de acuerdo a los modelos. En cambio, los direccionales son más léxicos y hay más forma de la mano, participación de la forma de la mano y del movimiento en los mentales, en los direccionales mentales, y va eso descendiendo hasta los materiales. Eso es algo diferente de la lengua oral, porque en la lengua oral los modelos más léxicos son materiales y conductuales, como miramos al comienzo, y aquí se acercan más a lo léxico, los mentales y los verbales. Nosotros creemos que eso puede verse, pero no tenemos todavía toda la hipótesis, pero que se puede ver, ¿cierto?, una diferente manera de percibir el mundo que se produce a través, ¿verdad?, de esta lengua que es visoespacial. Y entonces aquí tenemos ejemplos. Esa, por ejemplo, en ese fotograma, la asignante está diciendo no entender. El no está en aspectos que son de movimientos no manuales, que están en el rostro, y en la seña, ¿verdad?, que es esta, es léxica, y es este movimiento y esta forma de la mano, ¿cierto? Después tenemos aquí los direccionales, que van así igual como están. Mental, que es observar, eso que está asignando el segundo, ¿verdad?, fotograma, es observar un proceso mental, en que, como vemos, hay forma de la mano y también movimiento. Lo ideal hubiese sido tener videos de esto, pero fue una idea que se nos ocurrió demasiado posteriormente. Claro. Y después tenemos el verbal direccional, que es avisar, que también ahí hay forma de la mano, ¿verdad?, y hay el movimiento de avisar. Pero la forma de la mano también, en otros momentos, y luego vamos a mirar toda la cláusula en que está ese proceso, en algunos momentos es así y permanece otra mano que
que significa otra cosa. La seña no es tan individual, no es tan léxica como la de entender, por ejemplo, la primera. Después tenemos la que es conductual, que es abrazar. Y en esa seña, ¿verdad?, ya no hay una forma de la mano, sino que hay este movimiento. Ese movimiento. Y luego tenemos el direccional material, que es el último que está ahí, que es regalar. Y que aquí la forma de la mano, que es un clasificador, ¿cierto?, que es así porque tiene la forma del regalo que le dieron, en ese, ¿verdad?, está la seña junto, la forma junto con el movimiento, no se separa y además incluye a otros participantes que no solamente es el regalo, que es el participante 2. Y después tenemos este que es el espacial, que es llegar, en ese proceso que es llegar, donde ahí no incide tanto como es la forma de la mano, porque además la trayectoria, si uno viene desde acá hacia acá, va a ser así, pero si llega de otra parte, va a tener otra trayectoria. Entonces se va, como diríamos, no es distinguible con facilidad. Sí, como más apegado, representativo del espacio, ¿no? Claro, está más apegado. Si venimos de Santiago, seguramente Claro. más contextual. Seguramente si venimos de Santiago, venimos en esta dirección, creo, ¿o no? Claro, sí. ¿Sí? Pero si venimos de Coyhaique, venimos en esa De dirección. otro lado. Cierto. Claro. Creo. por representar el espacio. Sí. Y luego miren el espacio, en la asignación de los procesos. Entonces aquí sí, respecto del espacio, que es un rasgo súper característico e importante de la lengua de señas, aquí sí que nosotros encontramos que el espacio tenía diferentes usos articulatorios en cada uno de los procesos, en términos generales. Entonces miren, ahí está el conductual, que ese conductual, ¿verdad?, es muy cercano al espacio del cuerpo, a ese eje. Los conductuales, como abrazar, se asignan aquí en el espacio del cuerpo. Y después va ese es llorar, que también es con los ojos, ¿cierto? Después tenemos mental, que este es el que mostramos antes, entender, que se va alejando del espacio del cuerpo, va saliendo hacia afuera, más hacia el espacio neutro. Y después tenemos el verbal, que es avisar, que está lejos, y además ahí son dos otras personas que no es el signante, ¿verdad?, que produce la seña. Y después tenemos finalmente el material, que está muy lejos del cuerpo del signante, del espacio del cuerpo, y mucho más cerca del espacio neutro. ¿Qué es ese? ¿Cuál es ese? Cortar. Cortar. Luego tenemos la realización de clasificadores y cambios de rol en participantes. Este es el participante 1, que es el caso de sujeto lógico. Aquí suele asignarse con señas que son independientes del verbo el participante 1, no suele estar en la misma seña o en el movimiento del verbo del proceso. En los casos observados que miramos, siempre estaba lexicalizado a través de una seña. No es como el lengua oral, que puede no estar lexicalizado y estar solamente en la flexión del verbo, por ejemplo. Aquí no, el participante 1 siempre estaba. En caso de que coincidía con el sujeto gramatical, se realiza con señas deícticas, como yo, o tú, o él, ¿cierto?, indicando. Y además de asignarse léxicamente, a veces está duplicado, especialmente en las formas verbales léxicas que son direccionales. Entonces aparece, dice yo, el signante, la persona, pero luego cuando hace la seña del proceso, vuelve a aparecer ese yo. Por ejemplo, en abrazar pasa eso. Sí. Y en este caso, en las primeras dos, el signo es familia, el segundo signo es abuela. Abuela, que Entonces ellos me abrazaron a mí. y vuelve a aparecer en el proceso. Está 2 veces en esa cláusula. Y es una realización en general que es más gramaticalizada del participante 1 y que es simultánea al movimiento del proceso del participante 2 e incluso del participante 3, que corresponde al complemento indirecto. Como pasa en esa, por eso está el 1 y está el 2, ¿cierto? Este es el participante 2, que es el caso de complemento directo. En el caso de esta seña, el participante 2 es deíctico, siempre se refiere, o sea, siempre que es deíctico y se refiere a personas, está realizado por un clasificador cuando se trata de cosas, y cuando es deíctico, o sea, es deíctico cuando se refiere a persona.
Y la principal característica es que aparece realizado en conjunto con la seña de proceso, no hay señas diferentes para el participante, todo en general está junto con el movimiento y forma parte de ese movimiento, y es una realización morfemática, podría ser, es una apuesta que tenemos, que es un morfema en el verbo. De hecho, los verbos direccionales son flexionados por eso, porque incluyen a los participantes, y suele realizarse en conjunto también con el participante 3, como en ese ejemplo del regalo, en que le dan el regalo, ¿verdad? Y viene el regalo, que es el 2, y hacia él, que es el participante 3, el beneficiario, en este caso, con un proyecto. Esto lo vamos a enviar de ahí. Y estas son las circunstancias en una cláusula que no son tan nucleares en la representación de la experiencia, pero que igual nosotros teníamos algunos datos que mostrar. Suelen ser léxicas y señas aparte, como estamos viendo ahí, por ejemplo, el cumpleaños feliz, o en la de allá de la circunstancia de no entender en la escuela, ¿cierto? Que es el lugar donde se producía esa acción, y presenta una realización que es discursiva, más que sea clausular, porque la circunstancia en general de una cláusula tiñe todo el resto del discurso que viene hasta que aparece un cambio de rol, por ejemplo, y entonces la circunstancia está asociada a varias cláusulas y no solamente a una. Y cuando son, bueno, el participante 1 también, a veces, además de su realización que es en cláusulas y que es léxica que miramos, también a veces es discursivo. También a veces está asignado al comienzo de todo un fragmento del relato que subsume varias cláusulas distintas. Y miren, circunstancias como después, esas pueden estar realizadas, asociadas a la realización del tiempo verbal, más que ser una circunstancia, como las entendemos como complemento circunstancial, pero también todo es una exploración. Y después tenemos circunstancias que son más de carácter interpersonal y modal, que suelen estar en movimientos no manuales y suelen realizarse en el rostro, con la mirada, con la forma que toma la cara, ¿cierto? Como en esa de ahí que, en esa es, ¿cuál es de cortar? Es hacer. No sabía qué hacer, claro. No sabía qué hacer, hay una forma en que eso era no sabido y esa forma está realizada en el rostro. Suele pasar eso, también. Eso lo hemos visto varias veces, ¿cierto? En varios... Y para cerrar, si en el minuto que me queda, la conclusión, esta es una cláusula completa en que aparecen los rasgos que estuvimos comentando. Era para nosotros importante mirar esto desde un punto de vista que fuera más gramatical y que permitiera abrir la reflexión de la lengua de señas, ¿verdad? Estatuirla más como lengua y mirar que tiene un comportamiento que es súper similar al de la oralidad, o sea, que tiene muchas diferencias por sus características, pero sobre todo por el uso del espacio, pero que puede escribirse con las mismas categorías que la lengua oral, que cualquier lengua oral. Entonces, no sé si tú quieres comentar algo, porque aquí hay muchos elementos de los que hablamos en esa cláusula, ¿verdad? Que él está diciendo que avisó la hora, pero que son dos cláusulas. El participante 2 de esas dos cláusulas, que es la hora, porque es primero ver la hora y luego avisar la hora, se comparte, y ese compartir ese participante está ahí realizado en que se mantiene la mano, la forma y la posición de la mano, donde miró la hora hasta el final, desde el inicio de la asignación hasta el momento final, y que también ahí se incluye en ese proceso el participante 2 y el participante 3. Aun cuando el participante 3 ya había sido previamente, en el contexto discursivo, asignado también, es repetido. ¿Tú querías agregar algo más de esto? Quedan unos segundos. De eso queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Ofrecida la palabra. Cristian. Felicitaciones, me parece interesantísimo. Me resulta de verdad un poco difícil seguir para los que no somos sistémicos ni funcionales. Nos cuesta un poco, pero me entiendo perfectamente dónde va. Quería preguntar si se hace una analogía
una relación entre mano y léxico y no mano, no léxico. Si podría explicar esa relación. Sí, me voy a parar Para poder. Hemos visto, por ejemplo, la discusión que tenemos a nivel de más lexical, más gramatical. En esa discusión estamos. Entonces, por ejemplo, tenemos léxico asociado a lo manual, pensando en que, por ejemplo, verbos o procesos desde esta perspectiva, como avisar, sería bastante más manual. Entonces, avisar es distintivo. Este es el verbo avisar. Se está construido por una mano, una posición, donde los dedos están conjuntos y además los participantes se van indicando dependiendo del movimiento de la mano. Entonces, por ejemplo, si a mí me avisan, es un otro que me avisó. Por lo tanto, ella indica quién lo hace, a quién se realiza. Pero, por ejemplo, si yo le aviso a ella, la distinción de la mano se mantiene, sigue siendo bastante lexical y además va indicando la direccionalidad de quién es el que produce y a quién es el que recae el beneficio o a quién recae la acción. Es como un verbo, un grupo verbal de cualquier lengua tiene una parte léxica, que es la forma en la mano, y una parte gramatical, claro, que se produce con el movimiento. Claro. Pero, por ejemplo, veíamos en este avisar que era bastante más direccional y que pudiéramos marcar a aquellos participantes. Pero tenemos otros como el llorar. El llorar es bastante más esquemático. De hecho, podríamos, sin saber lengua de señas, sabemos que esto es llorar, ¿cierto? Entonces, esto podría ser dentro del continuum entre lo más lexical a lo más gramatical. Este sería mucho más característico o icónico del espacio, podría ser mucho más lexicalizado, menos más gramatical, menos lexical, ¿sí? Pero hay otros que no tomamos, que son estos relacionales y también existenciales, como el hacer, el parecer, el tener, el haber, que los hemos encontrado sin un movimiento manual, sin algo que se hace en las manos, sino que se hace con la articulación de los movimientos de la cara. Por ejemplo, el tener, ¿cierto? el tener. Entonces, ¿tienes dinero? Oh, ¿sí? No tengo. O ¿hay pan en la mesa? ¿Sí? Entonces, pareciera que sí, y ese sería lo manual. No hay una carga manual de por medio. ¿Sí? Entonces, hay algunos articuladores manuales que son en su mayoría, pero hay muchos otros articuladores que no son manuales. También estamos en la idea de que los manuales son más léxicos, pero también en esto del comportamiento fractal, el sistema de la lengua, se iría replicando este continuum hacia más abajo, pero en lo grueso, la mano, cuando interviene la mano en la seña, es más léxico, es más representativo. Y mientras va dejando de intervenir, se va acercando más al movimiento, por ejemplo, o a los movimientos no manuales, que son más gramaticalizados. No sé si tiene un poquito para recordar cómo se gramaticaliza el tiempo, el futuro, el pasado, el presente. Interesante. Claro, pero esa cuestión no va aquí. Hablemos de eso. Se ocupa el espacio que es interesante poder identificar, ¿no? No hay en la manualidad, no está el tiempo, ¿no? Sino está en el uso del espacio. Entonces el uso del espacio está determinado por quien signa. Entonces quien signa es el centro y el presente, ¿sí? Mientras más apegado a la persona es más presente, mientras más desapegado hacia adelante es el futuro y más lejano de la persona es más futuro. Menos probable también. Es como la oralidad, solo que nosotros nos olvidamos que el tiempo es referido aún a la posición del hablante. Sí. Y hacia atrás es el pasado. Mientras más cercano al signante, el pasado es más cercano, pero mientras más atrás del signante, es mucho más pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la prehistoria, nosotros hacemos lo que acaba de hacer la Nati, ¿no? Entonces, la marcación es, no puedo ir con la mano hacia atrás, sino que lo que hago es el movimiento repetitivo, ¿no? Y el futuro
si es, por ejemplo, en el 2085, sería como mucho más adelante, ¿no? Pero el 2020 sería el 2020. ¿Sí? Y muchas gracias por su pregunta. Sí, No sé si se puede responder, si no me importa, pero me parecía esa pregunta. ¿Qué pasa con los tiempos verbales que son más, a mi parecer, como ambiguos, no sé, subjuntivo, por ejemplo, como esas pequeñas, que no es que sea necesariamente futuro, sino que es una posibilidad, se puede marcar igual? Por ejemplo, el que estaba llegando, ¿no? Nosotros lo habíamos visto en alguna discusión que tuvimos. Por ejemplo, vimos acá el llegó, ¿no? Pero el llegó, si yo digo estaba llegando, en mi imagen mental es que no ha llegado, ¿no? Entonces, por lo tanto, no está concluso. Estaba llegando, claro, como dices, como venía aquí, pero no ha llegado todavía, estaba llegando. O viene llegando, ¿sí? Llegó, ya está completo, está completa la acción, ¿sí? Ese tipo de verbos que uno, de alguna forma, lo que permite, y en este caso lo que quería dar cuenta también de esta investigación que estamos haciendo, es poder dar cuenta que hay muchas explicaciones desde la lingüística de la lengua de señas, que son de la visoespacialidad, que explican muchas cosas de la oralidad, pero las hacen visoespacialmente. O sea, esto que nosotros, esta imagen mental que tenemos de no completitud de una acción, la podemos ver. sí, claro. ¿Sí? No sé si es Sí, es alucinante. Y la improbabilidad de esa acción, si hubiese pasado, aprovechar el espacio. Hagámoslo. Sí, hagámoslo. Si hubiese llorado, ¿sí? ¿Cómo sería si hubiese llorado? Ese sería si hubiese llorado. ¿Cuál? ¿Cierto? Sí, y aquí está la no. Si hubiese llorado, aquí está el caso de podría haber sido. ¿No? Si hubiese llegado. Si hubiese llegado, y el hubiese no es manual, sino que está aquí. No manual, claro. ¿No? Entonces, sí, y es la postura de los hombros, es el levantamiento de ceja. Ahora, lo interesante es cómo traduzco esto. Los cuadros de interpretación, si no tienen esta información, no tienen este detalle de la traducción. Si un buen intérprete no conoce estas marcas que son de carácter gramatical absolutamente, no entrega bien información, dice llegar solamente. Y eso no sucedió. Es si hubiese llegado. Si hubiese llegado, hubiera pasado esto. ¿Sí? Por eso es una muy grande relevancia pedagógica Absolutamente. de esta investigación, ¿no? Como entendiendo que hoy en día muy pocas personas, yo siento, sabemos lengua de señas, lo cual imposibilita enormemente la inserción como de quienes son sordos. Y claro, uno googlea y te salen como imágenes como solamente de la seña de manos, no de la seña de rostro, no de lo espacial. Entonces, Exactamente. Claro. Exactamente. Muchas gracias. Antes de que cerremos, Sí. estaba recordando que un 11 de marzo del 2000, si no saco mal en cuenta, el presidente Ricardo Lagos, recién elegido, jura en Valparaíso y su primera actividad pública en regiones fue en esta universidad, en el foro de la universidad, y simbólicamente, digo yo simbólicamente en aquella ocasión, hubo un coro de niños de una escuela, un colegio especial, que interpretó el himno nacional dirigido por sus profesores, los niños sordomudos, con lenguaje de señas. Fue como un gesto de que Santiago no es Chile, tampoco solo Valparaíso, por el Parlamento, sino que también las regiones. Estaba la regionalización, como diríamos coloquialmente, en pelotas todavía. No pasaba nada con la regionalización. Sin embargo, del 2000 a la fecha, ¿ustedes creen que se ha avanzado en esto? Como decías tú, que sabemos poco, esto de la integración. ¿Cómo está nuestro país en esta línea? Se ha avanzado. Claramente, se ha avanzado. De hecho, en Chile comenzaron los estudios de lingüística de lengua de señas desde el año 90 en la Universidad Metropolitana. Se han hecho bastantes esfuerzos en eso. Hay un grupo de lingüistas que comenzó ahí los trabajos, pero se han hecho esfuerzos en relación a las investigaciones. Sin embargo, creo que estamos como en desmedro de la parte legal, ¿no?
La lengua de señas hoy día como lengua no está reconocida todavía en lengua, sino que como un medio de comunicación. Ahora, estas investigaciones, como en cualquier otra lengua, lo que buscan son reconocimientos de la lengua como lengua y su estatus como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, investigaciones como esta o como las que están haciendo otros compañeros a nivel nacional van aportando para poder dar fundamento a la parte teórica y que sea reconocida como lengua, porque además tiene un peso enorme. Y habría que ir completando una Real Academia del lenguaje de señas. Por ejemplo. Aunque nunca mandaba, lo regula. Sí, tiene algún nombre, ¿no? Un aplauso. Gracias. Tenemos que correr. Vamos hacia la otra sala.